¿Hasta dónde se le permite a la prensa mentir de manera descarada e impune respecto a un gobierno, como el caso de aquí en Colombia, y apararse en la libertad de expresión? Si no hay leyes que impidan la desinformación, hasta donde sea. Lo mismo que está pasando en España. Y lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Si tú ves Fox News, es alucinante. No han dicho la verdad ni por accidente en los últimos 10 o 12 años. Si se colocan leyes para a la libertad de expresión para tratar de limitar los excesos de la prensa, entonces lo llamarán censura. No hay forma de salir de esto. No, no, no. Vuelvo a decir, siempre lo he dicho al hablar de libre expresión. La libre expresión no protege ni la mentira, ni el odio, ni las amenazas, ni las invitaciones a la violencia. Si no hay libertad absoluta en nada. Y la libre expresión tiene sus límites. Mentir, revelar secretos de alguien. Mi ejemplo de siempre, si estás en Arabia Saudí o estás en Irán y revelas que alguien es homosexual, le cuesta la vida. Ahí no estás ejerciendo tu libre expresión. Entonces, la libertad de expresión tiene límites y no son censura. No son censura. Como tu libertad de andar por la calle en automóvil no te da la libertad de atropellar a nadie. Y si nos hace tan sencillo reconocer las limitaciones al libre tránsito en automóvil por las calles de tu ciudad o de tu país, ¿por qué nos es tan difícil entender que la libertad de expresarte y de publicar cosas también tiene ese tipo de limitaciones y también tiene semáforos, o debe tener semáforos y también debe tener lugares donde no puedes dar vuelta a la derecha porque le haces daño a otras personas? O porque desinformas a la gente, y el derecho a la desinformación no es parte del derecho a la libre expresión.